Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo video de este canal de tarot. En esta oportunidad voy a hablar sobre la carta del carro. Me voy a enfocar únicamente en la carta del carro del tarot Rider porque el tarot de Marsella realmente es bastante similar a esta carta y no es tan diferente como en los ejemplos que vimos en los videos anteriores. Así que directamente voy a enfocarme en la carta del tarot Rider y para comenzar este análisis vamos a ver qué es lo que nos está ofreciendo la carta, qué es lo que nos muestra y cómo podemos describir eso que está pasando en esta imagen. Aquí tenemos la carta del carro, entonces vamos a describir esta imagen, qué es lo que estamos viendo en esta carta. Estamos viendo a un hombre joven que viene con su armadura, es quizás un príncipe o un guerrero, un caballero, y este viene justamente en un carruaje, ¿no? Y este carruaje está siendo arrastrado por dos esfinges. En el tarot de Marsella son dos caballos, en este caso son dos esfinges, pero básicamente la idea de la carta es la misma, es la esencia del movimiento. Además, en esta carta estamos viendo en el fondo que hay una especie como de imperio o de ciudad, porque estamos viendo que hay algo así como unas torres o unas edificaciones o un castillo, y este personaje se está alejando de ese fondo de la carta. Eso quiere decir que el carro está viniendo hacia nosotros y está dejando atrás eso que queda atrás en ese imperio, en ese hogar. Entonces podemos deducir de esta interpretación que este joven caballero o este joven guerrero se está yendo de su casa o se está yendo de su castillo, ¿no? Entonces está alejando de lo que es, digamos, su ciudad. Entonces está buscando, digamos, como su independencia, está buscando su camino, está saliendo a luchar, porque es un caballero, es un guerrero, está saliendo a luchar en la búsqueda de su camino. Es por esta razón que nosotros podemos asumir que este personaje se está yendo de su lugar, está viajando, ¿no? Entonces, ese es uno de los significados principales y más tradicionales de esta carta, el movimiento y el viaje. La esencia, como decía antes, la esencia de la carta es el movimiento, algo que se mueve. Aparte de eso, estamos viendo que este personaje es un guerrero o es un caballero o es un príncipe que viene obviamente bastante adornado en su carruaje. Eso quiere decir que básicamente como una marcha triunfal, ¿no? Como la marcha triunfal cuando llegan los conquistadores. Por ejemplo, también esto puede ser como un joven conquistador, cuando llegan los conquistadores a tomar posesión de ese imperio. En este caso estamos viendo más o menos que el personaje se está en realidad yendo más bien que llegando, pero si lo interpretamos en una lectura pues puede ser cualquiera de ambas cosas, ¿no? Básicamente, como decía antes, la esencia de la carta es el movimiento. Hay algo muy interesante en esta carta y es que este caballero no está llevando riendas para estos animales o estas esfinges, o en el caso del tarot de Marsella, esos caballos. Eso quiere decir que este personaje está lidiando, digamos, con esa energía o está manejando, digamos, psíquicamente o con voluntad o con una fuerza enorme de voluntad a estas dos esfinges que lo están llevando hacia adelante. Entonces, el hecho de no tener esas riendas y de controlarlo, digamos, de alguna otra manera, nos está diciendo que este personaje tiene la capacidad suficiente para poder dominar digamos como este espíritu salvaje de estos animales y poder guiar ese carro hacia adelante. Entonces, como esto es una carta de movimiento y es un carro, pues podemos interpretar también que este carro tiene que saberse manejar con una capacidad y con habilidad, obviamente, porque si estamos manejando un carro y no tenemos la capacidad o las habilidades para poderlo controlar, podemos chocar. Entonces, esta carta nos está mostrando justamente eso, ¿no? Como la capacidad de este personaje para poder manejar ese carro sin que se descarrile, sin que se vuelque, sin que se choque. Si nosotros tenemos en cuenta las cartas anteriores, podemos deducir que este personaje podría ser inclusive como el joven príncipe, hijo del emperador y de la emperatriz, ¿no? Y que ha sido formado también por estos principios del mago, por los principios de la sacerdotisa y por supuesto por la educación cultural que le brindaba la carta del Papa. Y en el video anterior vimos la carta de el enamorado o los enamorados, y esa carta nos hablaba mucho del libre albedrío, de las decisiones que se deben tomar entonces en la vida. Esta carta sería entonces el siguiente nivel o el siguiente paso. En la carta anterior se tomaba como esa decisión de libre albedrío de independencia, de un acto de libertad, y esta carta justamente vendría siendo entonces el paso siguiente, ¿no? El poner en marcha ese acto de libertad. Entonces lo que se definía en la carta anterior de los enamorados, digamos como que se concreta o se pone en marcha con la carta del carro. Entonces este personaje por su libre albedrío decide dejar esta ciudad o este imperio o este castillo que está en la parte del fondo de la carta y decide ir a buscar su independencia. Podríamos decir que este personaje, que es muy joven, además porque se nota en la carta, podría tener unos 20 o 25 años y podríamos compararlo con la historia de vida de cualquiera de nosotros cuando tenemos más o menos esa edad, ¿no? Que decidimos dejar, digamos, a nuestra familia o decidimos estudiar tal o cual carrera o decidimos hacer eso que queremos hacer nosotros con nuestra vida. Entonces, esta carta se conecta mucho con la carta anterior del enamorado o los enamorados y entonces esta carta representa entonces en ese caso la independencia.
Entonces, como tal, yo lo veo en sí como una carta de un viaje de independencia, como realmente de valerse por sus propios medios, por sus propias herramientas, porque obviamente esta carta del carro ya nos está mostrando un personaje que se ha formado con las habilidades de las cartas anteriores, ha sido influenciado por las cartas anteriores y ya tiene entonces como todas las capacidades de poder tomar esas riendas de su vida, de su carro, básicamente. En ese sentido se puede interpretar la carta del carro como de tomar las riendas de su vida, ¿no? Porque este personaje justamente maneja un carro, entonces maneja el carro de su vida. Obviamente tenemos que tener en cuenta que este carro es simplemente como una herramienta, ¿no? Porque si pensamos esto en nuestra vida cotidiana con un auto, un coche o un carro, pues básicamente simplemente es un objeto que nos sirve a nosotros para desplazarnos. Entonces el carro como tal es eso. La cuestión en sí no está en el carro, sino en quién maneja ese carro, quién conduce ese carro. Entonces ese carro nosotros podemos conducirlo en un estado de sobriedad o en un estado de embriaguez, poniendo en peligro nuestra vida y la de otros. Entonces esta carta es una carta de movimiento y es muy interesante, pero tenemos que ser muy conscientes de ese movimiento que nosotros estamos haciendo, porque ese movimiento nos puede perjudicar o nos puede también favorecer, y también por supuesto puede perjudicar o favorecer a esas otras personas. Entonces estos dos esfinges, estas dos esfinges o dos caballos que aparecen en el tarot de Marsella representan en sí ese espíritu del movimiento, pero que nosotros o que este personaje de el príncipe que aparece en la parte de arriba de la carta tiene que manejar estos animales, tiene que domar estos animales, tiene que conducirlos en la dirección que él quiere ir, no donde estos animales o estas esfinges quieran llevarlo. Entonces, la gracia en sí de la carta nos está diciendo que esto es una herramienta que nosotros disponemos, pero que tenemos que saber conducir, tenemos que saber manejar. También tenemos que tener en cuenta que este personaje podría estar representando a ese joven caballero, ese joven príncipe de los cuentos infantiles o cuentos de hadas, que tiene como misión ir a rescatar a esa princesa, no ir a rescatar a la Bella Durmiente o ir a buscar a la Cenicienta. Y generalmente en estos cuentos siempre vemos que ese príncipe va en un caballo, ¿no? Porque estos cuentos están ambientados siglos atrás, no en nuestro contexto actual. Entonces el movimiento de este personaje o el desplazamiento que podría hacer este príncipe lo hace justamente en un caballo. En el mejor de los casos, ¿no? Los reyes se mueven más bien en carruajes. Pero básicamente tenemos esta idea de que el caballo o el carro podría ser como ese elemento que le permite desplazarse y moverse. Y entonces cuando vemos esos cuentos de hadas, esos cuentos infantiles, vamos a darnos cuenta de que este personaje se va con su caballo, se va con su carruaje o como sea, se va hacia el bosque a enfrentar los peligros que debe enfrentar con la bruja del bosque o con el duende o con el hada maligna o lo que sea, y tiene que entonces tomar el valor suficiente para poder enfrentarse a ese viaje, ¿no? Como la decisión de tomar o emprender ese viaje. Y esta carta justamente nos está hablando de eso, de ese valor que tenemos nosotros que dominar, porque es una carta que nos está mostrando justamente el dominar a estos caballos o dominar a estas esfinges, y entonces este personaje tiene que tener ese valor para poder dominar ese impulso y controlar ese caballo y llegar a donde tiene que llegar. Entonces, como tal, la carta nos está mostrando el principio de un viaje, ¿no? El comienzo de un viaje. Entonces este viaje va a estar obviamente lleno de aciertos y también de errores, obviamente. Entonces estos dos personajes que aparecen allí abajo, estas dos esfinges, van a representar también como estos obstáculos con los que tiene que lidiar este personaje para poder llegar a donde quiere llegar. Entonces el camino no va a ser fácil, pero este personaje con su fuerza de voluntad y con su destreza va a poder manejar a estas dos esfinges o esos dos caballos para poder dirigirse a donde quiere llegar. Entonces, por todo lo mencionado anteriormente, podríamos también deducir que esta carta es una carta de carrera, ¿no? Porque en este momento no estamos hablando nosotros ni de príncipes ni de princesas, sino de gente común y corriente que se prepara para estudiar, para trabajar, para hacer una carrera, para hacer un emprendimiento, para dirigirse a donde quiere dirigirse. Entonces, esta carta va a representar justamente eso, el momento de partida o el punto de partida para nosotros poder lograr llegar a donde queremos, sea que de pronto queremos emprender o comenzar una nueva carrera universitaria o el colegio o hacer un curso, o también puede estar hablándonos del comienzo de una relación también, ¿no? Como de emprender el viaje, un movimiento de una relación, de un emprendimiento, de una empresa, de un negocio o de lo que sea. Entonces básicamente esta carta nos está indicando como que estamos en ese movimiento, ¿no? Y ese movimiento pues puede ser un movimiento beneficioso o no, dependiendo de las cartas que encontremos alrededor. Entonces, resumiendo un poco los conceptos de esta carta, podríamos definir que esta carta al derecho nos habla del deseo de triunfo, ¿no? De triunfar, de poder rescatar a esa princesa o de poder conquistar esa carrera universitaria o de poder conquistar a esa pareja que nosotros queremos tener, ¿no? Entonces, la carta como tal es el espíritu del triunfo, del querer avanzar y de querer llegar donde nosotros queremos.
También en contextos generales es una carta que nos está hablando de avances, ¿no? De rapidez de movimiento en cualquier situación que nosotros estemos preguntando. Por ejemplo, si es un tema de trabajo, pues evidentemente esta carta nos está diciendo que nosotros estamos avanzando en ese trabajo o estamos conquistando un poco el terreno, ¿no? Porque ya sabemos que esta carta es el comienzo de un camino o que estamos transitando un camino y ese camino entonces es un camino benéfico para nosotros siempre y cuando tengamos cartas positivas y pues obviamente que la carta esté al derecho, ¿no? Entonces la carta nos habla de avances, de conquistas, de éxitos también. Es una carta muy positiva para cualquier tipo de tema porque es una carta que nos está otorgando movimiento que hace que las cosas estén fluyendo. También la carta es una carta que nos habla muchísimo de destreza porque ya decía antes que este joven personaje tiene que tener las habilidades y las capacidades suficientes para poder manejar estas esfinges o esos caballos del tarot de Marsella. Entonces esto requiere disciplina, requiere habilidades, requiere destreza y requiere también muchísima seguridad, que es otra palabra bastante clave de esta carta, ¿no? La seguridad de emprender ese viaje o ese movimiento o la seguridad de que estamos manejando la situación o que estamos yendo por un buen rumbo. Así que la carta como tal en ese aspecto nos está diciendo que nosotros estamos yendo por el camino correcto, que estamos avanzando, que vamos velozmente, que estamos lidiando con los obstáculos y que tenemos seguro la meta donde queremos llegar. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta carta cuando la tenemos invertida, pues podríamos estar hablando nosotros de un auto que tiene averías. ¿Eso qué quiere decir? Que un auto que tiene averías, que está viejo, que está maltratado, que no tiene unos buenos neumáticos, que no está al día, digamos, puede quedarse varado por la ruta, ¿no? Entonces esta carta invertida nos puede estar diciendo a nosotros que no contamos con las capacidades físicas quizás, ¿no? En el tema del auto como tal, si lo tratamos en ese sentido figurado, o que directamente nosotros no tenemos como la destreza o la capacidad de ir por el camino correcto. Eso podría ser básicamente como que nos vamos de viaje y el auto nos puede llegar a fallar, o también puede ser que el auto está en buenas condiciones, pero resulta que nosotros no sabemos la carretera y nos perdemos por el camino y llegamos más tarde, o directamente que de pronto no alcanzamos a llegar o pasa algún tipo de situación porque no obtenemos la destreza o la capacidad de poder manejar ese auto. Entonces va por los dos lados, en sí la herramienta y quien ocupa la herramienta obviamente. Entonces la carta cuando la tenemos invertida pues básicamente nos está diciendo que no estamos llegando a donde queremos llegar, no estamos triunfando, ¿no? Esta carta es una carta que nos habla de triunfo y cuando la tenemos invertida entonces evidentemente nos está diciendo que el camino que estamos emprendiendo o esa tarea que estamos emprendiendo no nos va a llevar a buen lugar. Entonces esto traducido en una lectura de amor pues básicamente la carta estando invertida que nos estaría diciendo que esto no está fluyendo, que no está marchando, que no está avanzando. Y también eso mismo aplica cuando estamos hablando de una lectura de trabajo, de dinero, de cualquier otro tipo de tema, porque la carta invertida justamente nos está diciendo que vamos por el camino incorrecto o que estamos, digamos, como perdiendo el tiempo o gastando gasolina en sentido figurado en algo que directamente no nos va a funcionar. También otro aspecto de la carta invertida es que este personaje puede tener un auto, pero tener entonces falta de talento o falta de conciencia de la herramienta que está ocupando. Entonces, ¿esto qué puede ser? Imaginemos, por ejemplo, a una persona que está borracha manejando un auto, puede evidentemente matar a otras personas porque está yendo a alta velocidad y no está teniendo el control y el dominio de ese auto. Entonces, justamente la carta invertida nos puede estar diciendo eso, que en lugar de manejarlo a conciencia, manejar este auto a conciencia o manejar nuestra vida, nuestra relación de pareja o nuestro trabajo a conciencia, básicamente es como que nos montamos en el auto, nos subimos al auto borrachos y empezamos a manejar sin sentido, ¿no? Entonces esta carta invertida puede ser justamente eso, que estamos yendo en alguna situación, ya sea una relación de pareja o trabajo o lo que sea, y que nosotros no ponemos, digamos, como nuestro empeño y nuestra dedicación en hacer lo que tenemos que hacer y no lo hacemos bien, evidentemente, ¿no? Entonces es como que tenemos un auto y nos subimos a ver como locos a conducirlo sin tener un punto de llegada. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del tema de trabajo, esta carta invertida, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no tenemos las habilidades correspondientes para desempeñar ese cargo, por ejemplo, o para manejar ese auto. Eso básicamente es como que busquemos trabajo para manejar un camión de combustible, por ejemplo, y pues resulta que nosotros no tenemos una licencia que nos autorice para poder manejar un auto de tales dimensiones, ¿no? Un camión de tales dimensiones. Entonces, la carta invertida nos puede estar indicando también esa cuestión, ¿no? Como falta de preparación o falta de talento. Y como ya decía antes, esta carta está muy relacionada con la independencia, está muy relacionada con el trabajo y con la vocación y con la carrera, pues esta carta nos está indicando pues básicamente que podría ser eso, ¿no? Como las faltas de ganas de emprender esa carrera, de comenzar a estudiar o de emprender un negocio, porque obviamente ya decía antes que la esencia de esta carta es el movimiento y al tener la carta invertida, ¿qué podríamos presumir? Podríamos presumir que este movimiento se encuentra como truncado, ¿no? Como que las cosas no están avanzando, las cosas no están saliendo a nuestro favor o no se están moviendo como nosotros desearíamos. Entonces la carta invertida
partida pues justamente nos hace mucho énfasis en que estamos pasando por un momento complicado o que estamos andando con un auto por una carretera destapada y requerimos por supuesto muchísima destreza para poder, digamos, como sobrepasar esos agujeros, esos huecos que encontramos en la carretera, y eso requiere pues por supuesto muchísima más destreza. Entonces, en resumen, la carta del carro es una carta que nos hace mucho énfasis en la manera como nosotros manejamos nuestra vida o nuestra disposición o nuestras ganas o nuestra fuerza de movimiento en cualquier tipo de situación, ya sea la relación de pareja, el trabajo o lo que sea que nosotros estemos preguntando. Básicamente tenemos que nosotros como ponernos en los zapatos o en la armadura de este personaje que encontramos en la carta y pensar por un momento si realmente nosotros somos capaces de manejar ese carro que estamos en ese momento pues tratando de controlar, ¿no? Tenemos las capacidades realmente para poder conducir este auto y que nos lleve hasta donde nosotros queremos llegar, o realmente este trabajo nos está quedando grande, ¿no? Tenemos como que reflexionar en ese sentido, si realmente nosotros somos capaces de manejar ese auto, de manejar ese carro y de poder controlar los inconvenientes que encontremos por el camino para poder llegar sanos y salvos a nuestro destino. Bueno, considero que esto es todo sobre la carta del carro. Por supuesto puede haber muchísima más información, pero esto es un video bastante breve en el cual yo doy simplemente como una pequeña apreciación de lo que yo considero de la carta del carro. Si te gustó este video, deja tu comentario, dale like y también compártelo con alguna persona que esté interesada en aprender a tirar las cartas. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Chao, chao.